Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos esta mañana? Good morning, church. How's everybody today? Yo espero que todos le estemos pasando de maravilla I hope that everyone is doing wonderful today. y que puedan compartir con nosotros esta felicidad And that we all can share this happiness de poder hablar en español of también being able to aquí speak in Spanish today en Lehigh Valley. in Lehigh Valley. A mí me sorprende I'm very surprised de cómo Dios ha creado el cuerpo humano how God created human's body y la elasticidad del cerebro. and the elasticity of the brain. ¿Cómo yo puedo estar hablando en español? How is that I can be speaking Spanish? Ella puede entender todo lo que yo estoy diciendo She could even understand everything that I'm saying. y ella puede hablarlo en inglés. And then she can speak English. And how I can switch from Spanish ¿Y cómo puedo cambiar de español a inglés? to English. A inglés. And how I'm able to talk to you in English ¿Y cómo puedo yo hablarles en y inglés? también hablarle en And español. also in Spanish. Isn't that amazing? Isn't that great? ¿No es increíble? ¿No es increíble? I mean, it's Make the amazing. transition. Excuse me. Make the transition. Hacer la transición. No le voy a hacer la Yo vida estaba más imposible a ella. I just gotta use that. I'm not going to make your life more impossible. No me va a hacer la vida miserable tampoco. El título de mi prédica esta The mañana title of my preach today, es Envíame a mí. Send Me. Imagínense ese grupo de personas Imagine that group of people diciendo envíame a mí. saying, send me. Yo me pongo a pensar, I start thinking, ¿cuándo es que tantas personas when is that how these many people, están dispuestos a decir envíame a mí, a mí, a mí, a mí? they want to say, me. Envíame a mí, a mí. Send me. Y es cuando no conlleva mucho esfuerzo. And that sometimes it takes a lot of effort. Es cuando no conlleva mucho When it esfuerzo. doesn't really, it takes a lot of effort. Porque todos queremos ir. Because everyone wants to go, Pero si conlleva esfuerzo, but if it takes effort, menos manos están arriba. less hands are going to be going up. No todo el mundo está dispuesto a ir. Not everybody they want to do that. Bueno, Well, levantarse temprano get up early in the para ir a morning servir, so we can go serve, para ir a darle a otros. to give others. Pero si es para que me den a mí, But if it's somebody to give it to me, ahí estamos ahí. A mí, a then mí, a mí, a everybody's mí. saying like, yeah, here, me. Vamos a orar. Let's pray. En el nombre de Jesús. It's like in the name of I Jesus. finished prayer before I even started. Sending the prayer. Padre, gracias por esta mañana, God, Father, thanks so much for this morning, por darme la oportunidad for giving us the opportunity de poder dar esta clase. to give this class. Como yo le decía a usted esta mañana, As I was telling you this morning, mientras preparaba esta clase, while I was preparing this class, yo le decía a usted, I was telling you, hábleme, talk to me para yo llevarle so I could take su mensaje this message, your message, a su pueblo. to your people. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Vamos a comenzar a leer We're going to start reading Isaías capítulo 6, Isaiah chapter 6, versículo 1 al 13. verse 1 through 13. Y como ustedes saben, And like you guys know, estamos hablando de diferentes batallas que tenemos en la vida. we're talking about different battles that we have in life. La semana pasada, Riley estuvo hablando un poco. Riley last week was talking about a little bit of, Si mal no recuerdo, creo que fue de Jonás. he was talking about Jonah. Hoy vamos a hablar un poco de la vida de Isaías Today we're going to talk a little bit about Isaiah y las batallas que tuvo Isaías. and the battles that he had. Vamos a comenzar en el versículo 1 Let's start in verse 1, y dice las escrituras, and the scripture says, el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. ¿Sabe? Me sorprende ese versículo. it surprises me, this verse,
Porque dice Because it says, que solamente el borde because only the border de su manto of his robe podía cubrir could even cover solamente el templo de él. the temple there. No estamos hablando del templo construido por los hombres, We're not talking about the temple built by men, sino el templo donde los ángeles adoraban a Dios. but the temple where the angels were praising God. the Segunda servants. de Crónicas 2:6 Second of Chronicles 2:6 dice, ¿quién puede construirle un templo says, who can build a temple for him? si el cielo, Since the heavens, con toda su inmensidad, even the highest heavens, no puede contenerlo a él? cannot contain him. Imagínate, So imagine si el borde de Dios if the border of God, like the train of sobrepasaba, the rope, it was so big, ¿sabe? Todo el universo, the whole universe. imagínate la grandeza, Imagine the greatness, cuán grande how grand es Dios. is God. Así que esa escritura me So- deja saber a mí That scripture lets me see, oh no, que todos tus problemas that all your problems, son insignificantes they're insignificant para la grandeza de Dios. for the greatness of God. No hay problemas, There are no problems. no hay There are situaciones no situations que se pueda comparar that could be compared con la grandeza de Dios. with the greatness of God. Versículo 2 dice, Verse 2 says, unos seres como de fuego Oh. estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara. Con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo. Y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé, ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres, como de fuego, voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado del cima del altar. Y tocándome con ella la boca me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios. Tu maldad te ha sido quitada. Tus culpas, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo. Envíame a mí. Y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápale los oídos y cúbrele los ojos para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo durará esto, Señor? Y él me contestó,
hasta que las ciudades queden destruidas y sin ningún habitante. Hasta que las casas queden sin gente y los campos desiertos, y el Señor haga salir desterrada a la gente, y el país quede completamente vacío. Y si aún queda una décima parte del pueblo, también será destruida, como cuando se corta un roble o una encina, y solo queda el tronco. Pero, de ese tronco saldrá un retoño sagrado. Aquí estamos viendo Here we're seeing que Isaías that Isaiah, está teniendo una epifanía. he's having an epiphany. Él está teniendo un encuentro con Dios He's having an encounter with God y con sus colaboradores más cercanos. and with their closest collaborators. Aquí vemos que Isaías, Here we see that Isaiah, Dios no lo pone a él a hablar con ángeles, he doesn't put him to speak with angels, con arcángeles. with archangels, or No lo está poniendo a él a hablar con lo que son los principados, he didn't put him to speak with the main ones. con las potestades, Las protestades, with protested, protectors. or the protectors. No le está poniendo a él a hablar con lo que son las virtudes. He's not putting him to talk with the virtues. No le está poniendo a hablar a él con lo que son los dominios, Or the dominions, con lo que son los tronos, or the thrones, con los querubines. with the cherubims. Todo eso son los principados en el cielo, para There are the aquellos que main no lo ones. saben. They're main ones on heaven. Así The como seraphims. en la tierra, Here like that in heaven and earth. así como en la Or tierra, here like in earth. hay ¿sabe? Rangos, We have ranks. así mismo hay en el cielo. That's the same way it goes in heaven. Él no lo puso a hablar con los policías, no lo puso a hablar con los generales. They didn't make him talk with the policemen with politics. Él lo puso a hablar con los serafines. He put him to talk with the seraphims. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. We're going to be talking about that later on. Aquí vemos Here we see que así mismo Dios hace con nosotros. the same way he does it with us. God Él no does nos it with- pone a hablar a nosotros con ángeles. He doesn't put us to talk with Un angels. ángel An angel puede destruir toda una ciudad. can destroy a whole city. Él nos pone a hablar a nosotros con la plana mayor. He puts to talk to the main one. Por eso cuando oramos, That's why when we pray, decimos, Padre nuestro we say, Father, que our está en Father, el cielo. our Father in heaven. Estamos teniendo una conversación directa con el mismo Dios. We are having that communication directly with God. No es con ángeles, It's not with angels. es con Dios. It's with God. Nuestras oraciones Our prayers van directamente go directly a donde Dios. to God. No entiendo I don't understand. si tenemos ese If privilegio, we have that privilege, ¿por qué no oramos más a Dios? why don't we pray more to God? El Creador, The Creator, el que nos conoce, the one who el knows que us, sabe nuestros problemas. who knows our problems. Esa es la conversación que está teniendo Isaías That's the conversation that Isaiah is having con Dios, with God, con el matatán. with el matatán, with the big one, the boss. Pero aquí vemos también But here also we see, que mientras está teniendo esta conversación, while he's having this conversation, ¿cómo es que llega el nombre de Osías? how is that Isaiah comes to place? ¿Sabe? ¿Qué tiene que ver Osías What does Isaiah has to do con todo esto? with all this? Dice que Osías, They say that Isaiah que Isaías tuvo este encuentro con Dios Isaiah had this encounter with God en el año donde murió Osías. at the year that Uzziah, the king, was dying or was dead. Vamos a ver, ¿cuántos aquí conocen a Osías? Who here
knows about Uzziah? Levante la mano. Raise your hand. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Tres gente como de 100 personas que hay Three- aquí conocen a Usías. 3 people out of 100 knows about Uzziah. Nadie conoce a Usías. No, nobody knows Uzziah. Para que no lo saben, So for those who don't know, Usías fue un rey Uzziah was a king que quería who wanted, crear un nombre para sí mismo. he wanted to build a name for himself. Él quería He wanted crear una marca de su nombre. to create a brand for himself. Súper talentoso el hombre. Very talented guy. Era como el rey Mida. He was almost like Midas, the King Midas. Todo lo que tocaba Everything that he touched, era exitoso. it was a success. Fue un buen estratega militar. He was a very great military Creó strategist. un gran grupo de militares. He created a great group of militaries. Tenía las armas más potentes. He had the best firearms. Tenía el mejor sistema de agricultura. He had the best system of farming, Agriculture. agriculture. Farming. Tenía el mejor sistema tenía el mejor ganado. He had the best cattle. Sacó a Judá de la pobreza a la riqueza. Took Judah from being poor to the richest, being the richest town. Este hombre lo hacía todo. This guy did a lot. Este hombre This guy, this man, estaba construyendo un emporio, un reinado. he was building an empire. No solamente eso, Not just that, construyó ciudades. but he also built cities. Donde quiera que tú ibas, Everywhere you went, decías, it said eso lo construyó Osías. that was built by Uzziah. Un hombre que le dedicó toda su vida A man who dedicated his whole life a crear un nombre. to create a brand. Dedicó toda su energía, He took all his energy, todo su tiempo all his time a la satisfacción to satisfy del logro personal. the personal gain. Tú sabes, toda su vida, todo lo de él All his life, everything Estaba about enfocado him, it was focused en dedicarle and el dedicating mayor tiempo posible the majority of his time a hacer su to be sueño. his dream, to do his dream, to make his dream come true. Toda esta energía All this energy a algo to something que se iba a quedar aquí en la tierra. that was going to stay here on earth. Mateo 6:21 dice, Matthew 6:21 says, 6:21 dice, it says, donde está tu tesoro, where your treasure is, ahí estará también there's also your corazón. heart. Tanta energía, So much energy, tantas cosas, so many things, tanto dedicación so much dedication a algo to something que es simplemente pasajero. that is just going to be passing. It's ¿Cuántos not de gonna ustedes stay. recuerdan a Osías? How many of you remember Uzziah? Nadie se recuerda de Nobody. Osías. Remembers Uzziah. La ciudad de Judá fue destruida completamente. The city was destroyed completely. Tanto esfuerzo, So much effort, tanta dedicación so much dedication a algo que se va a quedar aquí. for something that is going to stay Tú te here. pones a mirar You start seeing nuestra vida, our lives, que los 80 años, say 80 years. ese es el tiempo que quizá vamos a vivir. That's 80 years old. Maybe that's the time that we're going to be living. Tú tienes 20 años, You quizás. have, if you're 20, maybe, Tú dices, wow, you'll say, wow, quizás puedo vivir 60. maybe I más. could live for another 60 years. Pero si tú tienes 60, But if you're 60, quizás tú estás diciendo, ahora me quedan 20. now I'm probably going to have like 20 years left. Y uno piensa que eso es mucho tiempo. And you think that maybe it's a lot of time. Y hay veces que muchas veces le queremos dedicar el tiempo, And there are a lot of times that we want to toda dedicate nuestra energía all our energy a este pedacito de tiempo de la to vida. this little time that we have. Sacamos tiempo para todo ese espacio que hay aquí.
We make time for all this little time that we have. Queremos trabajar 12, 14 horas. We want to work 12, 14 hours. No tenemos tiempo de nada. We don't have time for anything. No le dedicamos tiempo a las cosas eternas. We don't dedicate time for like eternal things. Cuidamos tanto este tiempo We take care so much of this time que se nos olvida that we de la forget eternidad. of eternity. No nos damos cuenta We don't que realize esto that this es tan is pequeño so little. y le dedicamos And we toda nuestra energía Take a all esto. this energy, we put all this energy miren in la this, eternidad. and look at the eternity. Dedicamos tanto We- tiempo a esto, We just dedicate so much tanto time tiempo a to toda this, esta cosa, to all this, que nos olvidamos that we forget que hay una eternidad that there is eternity a la cual tenemos que dedicarle to tiempo. what we need to dedicate our lives to. Tanto tiempo a esto So much time to this que nos olvida that we forget que tenemos una eternidad. that we have eternity. Tanto tiempo a esto So much time to this, y ni siquiera tenemos tiempo and we don't even have time al Creador, for the Creator, al más grande, for the bigger, the el biggest, que puede tener The tu one solución a esto. who had a solution to this. Tanto tiempo So long, so many a times esto to this que se nos olvida that we forget que Dios nos quiere dar that God wants to give us todo esto. all these, Todo esto all en nuestra this vida. in our Todo lives. este tiempo. all this time Dios in our nos lo lives. quiere dar a nosotros. God wants to give Y it Él to nos está us. diciendo a And nosotros, He's telling us, enfócate en la eternidad. focus on eternity. No te enfoques. Don't Toda focus. tu energía, Put all the todo tu energy, tiempo, all your time, todo de ti all of you en algo in something que se va a destruir. that is going to be destroyed. Aquí vemos Here we see que este hombre, that this man, ese fue el problema de este hombre. that was his problem. Aquí vemos también, Here we see also, y vamos a ver cómo todo se conecta una and we're cosa going con to el be otro. seeing, how everything is connected. Aquí vemos que Isaías, We see that Isaiah, al tener este encuentro con Dios, when he has this encounter with God, él comienza a ver he starts seeing que están ahí los serafines. that he sees the seraphim. La Biblia se asegura The Bible makes sure de describir to describe lo que son los serafines. who the seraphims are. Dice que tienen 6 They alas. say that they have 6 wings. Con 2 alas, With 2 wings, ellos se cubren las they piernas. cover their feet. Con 2 alas, With two wings, ellos se cubren la they cara. cover their faces. Y con 2 alas, And with 2 wings, ellos están volando. they are flying. Están volando. They're flying. Están volando aún por encima de Dios. They are flying even above God. Y yo me over. preguntaba, And I was thinking, ¿y no es Dios más grande que ellos? and isn't God greater than them? ¿No se supone que Isn't- los serafines deberían de volar por debajo de Dios? Isn't that they're supposed to be flying under where God is? ¿No se supone que Dios es la máxima estructura? Isn't God supposed to be the maximum of everything? Pero hay un significado para But there eso. is a meaning on that. Aquí vemos que las Here- 2 alas, here y we aquí see quizá that está, define lo que son los serafines. Here's where we can define how La seraphims próxima, are. por The favor. next slide. Aquí vemos cómo Isaías dice que el talento me cegó. Isaiah says that how the talent got him blind. Aquí vemos a los serafines. Here we see seraphims. Aquí vemos cómo las alas cubren sus piernas. We see how the wings Two wings. cover the feet. 2 alas cubren sus caras 2 wings for covering their face, y 2 alas vuelan. and 2 are using to fly. Cada una de esas cosas tiene un significado. Each one of them has a meaning. Con las piernas, With the legs, lo que significa what it means es lo que uno recoge en la vida is like what we run through life y lo que uno va acumulando en esta vida and what we accumulate in this life y las cosas que tú vas obteniendo. and the things that you will continue to obtain. Si tú miras, If you see, mientras tú vas recorriendo, as you walk that path, tú comienzas a obtener cosas. you will start obtaining things. Tú comienzas a acumular cosas. You start accumulating things.
Ya no necesitas simplemente una habitación. Now you don't really need just one Ahora bedroom. quieres tener una mansión. You want to have a mansion. Y esas son las cosas que la vida nos da. And those are the things that life gives us. Y eso no es malo. And it's not bad. Tú comienzas a ver cosas que tú antes quizás no tenías antes. You start thinking about things that you didn't have before. Y cómo se te hacen más And fáciles how it ahora. makes it so much easier to obtain them now. Pero aquí vemos But here we see que una de las cualidades the one of the qualities de los serafines of the seraphim es que ellos están cubriendo is that they are covering, delante de Dios in front of God, el camino que ellos han recorrido. the walk that they have run. Pablo no lo pudo haber dicho de una mejor manera Paul couldn't say it in a better way cuando él dijo, when he said, todo esto all these que antes that before, valía mucho it was worth a lot para mí, for me. ahora Now, lo considero I considered como si fuera that it was basura. garbage. Pero él no dice basura, He doesn't say él garbage. dice excremento. He says excrement. ¿Tú sabes lo que hiere el excremento? Do you know how it smells? Excrement smells. Toda esta ganancia, All these wings that you have, ganancia, or earnings, everything that you earn in life no tiene sentido. it doesn't have meaning. Delante de Dios, In front of God, eso no es nada. there's nothing. No dediques tu tiempo Don't dedicate your time a querer ver lo que tú has logrado. to want to see what you have Delante de accomplished Dios, before God. tenemos que venir We have to come con un corazón with a heart de humildad. of humility. Dios, God, todo esto everything no vale nada doesn't mean si anything no te tengo aquí. if I don't have you, God. Lo segundo The second es que vemos that we see is que Él se cubre la that cara. he covers his face. Y vemos aquí And then here we see que este hombre that this man ni siquiera se atrevía couldn't even dare a mirarle los ojos a Dios. to see God see God's eyes. Ni siquiera se atrevía. He couldn't even dare. Era un respeto tan grande. It was so much respect Dios, that God, no merezco verte. I don't want to see you to see me. No quiero que me veas. I don't want you to see me. Yo tengo que reverenciarte. I need to be reverent. No me puedo poner en tu posición. I cannot be on get on your position. No be in your puedo position. pensar que yo sé más que tú. I can never think that I know more than you. Yo necesito confiar en I ti, need to have confidence in aunque you. no lo entienda. Even though if I don't Aunque understand. todo en la vida no tiene sentido. Even though life doesn't have any Aunque meaning. estoy pasando por las dificultades más difíciles de mi vida. Even if I'm going through the most difficult time of my life. ¿Cómo te voy a cuestionar? How am I going to question you? ¿Cómo voy a hacer How can I do? que yo voy a decir cosas, o sea, voy a vivir una vida de cara a ti? How can I live a life dedicated to you? Todo de mí Everything from me, merece que te respete. it just, I deserve to just respect you. Everything in me. Todo de mí Everything in me necesita conocerte. need to know about you. Y aquí vemos And here we see que las otras dos alas there are these two other wings son para volar. are to fly. Me encanta eso. I love that Porque Dios, because that God, ¿para qué te dio alas why did he give you wings si no es para volar? if it's not to fly? Dios te está diciendo a ti, God is telling you, conmigo with me, yo no tengo problema I don't have a problem que tú vueles por that you todos lados, fly everywhere, que tú seas, que tú te desarrolles that you develop, you do conmigo. with me. Tus talentos Your talents. te van a llevar a lugares que tú no te You're imaginas. going to take you to places that you cannot even Confía en imagine. mí. Just trust me. Porque yo deseo Because I want que tú vueles that you fly y que vueles por todos los and that you lados. fly everywhere. Vuela, Fly, pero recuérdate but just remember de la humildad of the humility y la reverencia and the reverence que tú necesitas tenerme a mí. that you have to have me, God saying. Las alas The wings
representan el servicio. represent service. Yo estoy dispuesto a ir donde sea. I'm Willing to go I'm anywhere. willing to go anywhere. Just Yo like estoy dispuesto a ir donde tú me mandes. I'm willing to go anywhere, wherever you want me to go. Yo estoy dispuesto a ir donde tú quieres que yo vaya. I'm willing to go anywhere you want me to go. Esas son las acciones Those are the actions que nosotros hacemos that we do para Dios. for God. Pero si ustedes miran, But if you see, las acciones the actions solamente equivalen can only be equivalent a un 33.333333% at a 33.333333% de lo que representa of what it represents, a lo que Dios le agrada. what God wants. Velen los serafines See the seraphim y velen nosotros. and sees in us. Aquí vemos Here we see que Dios se enfoca, that God que Dios focused prefiere and He que prefers nosotros nos enfoquemos that we focus primero first en ese 66%, in that 66%, que es la humildad which is the humility y la reverencia. and reverence. Eso es lo más importante That's the most important que thing. Dios quiere en tu vida. God wants that in your life. En Samuel, primera de Samuel In 15 1 Samuel 15, dice it says, que Dios se deleita God delights más que lo obedezcan better in your obedience que lo que tú le quieras dar. than what you want to give Him. Dios se deleita He delights en que nosotros lo obedezcamos, in that we obey Him, aunque no lo entendamos. even if we don't understand it. Porque si lo obedecemos a Because Él, if we obey Him, nosotros, aunque no tengamos la posibilidad de hacer las cosas, even if we don't have the ability to do things, vamos, aunque sea a cojear we even gonna walk limb para su servicio. for His service. Pero si además tenemos el servicio But if you only have the service y no tenemos ese 66%, and we don't have that 66%, de nada sirve. nothing. It's not worth it. Y por último, And the last thing, vemos a Isaías. we see Isaiah. Aquí vemos que Isaías tuvo ese encuentro con Dios. Here we see that Isaiah had this encounter with God. Vemos We see que él tuvo ese encuentro con la verdad. he had this encounter with the truth. No dice cuánto tiempo duró ese encuentro. He doesn't say how long the encounter lasted. Solamente dice que en el año cuando murió Usías, It's only said that in the year that Uzziah died, pero no dice cuánto tiempo duró, but it doesn't say how long it porque lasted. eso no es importante. Because it's not important. Lo que es importante What's important es lo que está causando en tu vida. is what's causing in your life. Estar expuesto, Are you willing? no, being exposed Oh, being exposed a la verdad. to be to the truth. Aquí vemos que Isaías fue expuesto a la verdad. Here we see that Isaiah was exposed to the truth. Y esa verdad And that truth, lo hizo mirar internamente. I'm sorry, say that again? Lo hizo mirar internamente. It made him look inwardly. A veces pensamos Sometimes we think que nosotros necesitamos tener un encuentro con nosotros mismos that we have to have an encounter within ourselves inwardly para poder conocernos interiormente. so we can know ourselves internally. La Biblia dice que eso es totalmente errado. The Bible says that it's not true. It's an error. Lo que nosotros necesitamos tener What we need to do, es tener un Oh, encuentro have- con Dios an encounter with God que conoce los corazones. who knows our hearts. Y de esa manera And in that way, vamos a tener un cambio we're going to have a change en nuestras vidas in our lives solo only si se lo permitimos. if we allowed Him. Y vemos aquí, We see here, el viernes pasado last Friday, tuvimos una charla bíblica en We casa de Yaileni. we had a Bible talk in Yaileni's house. Luis Felipe dio una charla increíble. Luis Felipe, he made an incredible Bible talk. Y dentro de esa charla bíblica, And in that Bible talk, él decía he said que él trabajaba en un banco. he used to work at a bank. Y para que a él lo subieran de puesto, So in order for him to climb to climb the ladder, yeah, climb the ladder,
vemos que a él le hicieron un examen. They gave him a test. Y en ese examen, And in that test, a él salió las cualidades que él era bueno dentro de esas, en su carácter. oh, and they test them to see, what are the qualities that they saw in his character. Y él ni siquiera sabía que tenía esas cualidades. And he didn't even know that he had those qualities. Él simplemente vivía. He just lived. Pero ese examen But in that test, le pudieron, él pudo ver he was able to see esas fortalezas. those strengths. Y eso And that lo ayudó a él a vivir de una manera diferente helped him live in a different way después que él pudo ver esas cosas en él. after he was able to see those things in his character. Isaías, igual que nosotros, Isaiah, same as we, as us, podemos, cuando estamos expuestos a la verdad, when we are exposed to the truth, dos cosas suceden. two things happen. Dios comienza a mostrar God starts to show tus fortalezas, your strengths, pero también comienza a mostrar tus debilidades. and he's also going to show your weaknesses. Y eso es lo que para Isaías, eso fue lo que pasó. And that's what happened to Isaiah. Cuando él se acercó a Dios, When he came to see God, él dijo, espérate un momento, he said, wait a minute, yo no sabía que esto estaba I sucediendo didn't know conmigo. that this was happening with me. Yo no sabía que yo estaba en esta condición. I didn't know that I was in this condition. Yo no sabía que yo estaba mal. I didn't know that I was not well, I was bad. A mí me gustaría que ustedes participen en algo. I would like you to participate in something. Yo quiero que tú te digas, mí mismo, I want you to say, me mismo, me, myself and I, me, myself, and I, yo estoy mal. I'm not well, I'm bad. Dígaselo. Say it. Mí mismo, Me, myself, yo estoy mal. I'm bad. I'm not well. Pero mira al otro But look at the other one y dile, and say, pero tú también estás mal. but you're also not well. You're not doing well. Todos estamos mal. We're all not well. Not doing well. Y eso fue lo que la verdad le mostró a Isaías. And that's what the truth showed to Isaiah. Él mismo se dijo, He said it to himself, mí mismo, myself, me, yo myself, estoy mal. I'm not well. ¿Y qué es lo que hace Dios? And what does God do? Manda a uno de los serafines He sends one of the seraphim, y en sus manos and in his hands él saca un carbón de Dios gets a burning coal, y a mostrarle la verdad, and to show them the truth, toca la parte que le estaba dando problema a él. touches the part that was given Isaiah the problem. Porque él decía, Because he used to say, mis labios my lips, son los que me están llevando a problemas. it's what taking me, it's making me impure. Lo que me encanta de Dios What I love about God, es que Él va he goes a donde más where is te most, duele, I'm sorry, say that again. donde más te duele. Or when it most hurt. Él va He goes a la raíz del problema to the root of the problem y ataca la raíz del and problema. attacks the root of the problem. No quita las excusas. He takes away our excuses. Es lo que yo llamo This is what I call el efecto wow. the effect wow. El efecto wow The wow effect es que cuando tú conoces la verdad, is when once you know the truth, tú puedes decir, wow, you can say, wow, 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 ese soy yo. is that me? Yo necesito cambiar. I need to change. Yo necesito hacer una diferencia. I need to make a difference. Pero también But also, puede tener el efecto wow. it could also have the effect, whoa. El mismo wow. The same wow. Pero es, wow, Say like, espérate. Whoa, wait a minute. Wait. Esa verdad, wow. That truth, oh, whoa, let me just hide. Wow, Whoa, espérate. wait. Déjame alejarme de esto porque esto me está llamando a un cambio. Let me just stay away from this because this is calling me to make changes. Maybe I Wow, need to- espérate, esto está bien difícil. Whoa, wait, this is too difficult. Esto me está llevando a mí This is taking me a tener que confrontar to have to confront a mi esposa to my wife con algo que ha sucedido. with something that maybe happened.
Esto me lleva a mí This takes me a tener que hacer un cambio en mi vida, to have to make a change in my life. porque lo que yo estoy enfocado Because what I'm focused right now, es en las cosas que me traen gratificación. it's with the things that I just brings me satisfaction and Whoa, gratification. whoa, Whoa. whoa, 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 whoa. Aquí terminan los estudios bíblicos. Well, here, we're going to stop our Nos vemos. Bible studies. Abul. We'll see you. Goodbye. No quiero esto. I don't want this. No quiero el cambio. I don't want changes. Mejor me prefiero quedar en la zona confortable. I just want to stay in the comfort zone. Y aquí vemos que And lo que here está we pasando see- con Isaías, ya para terminar, me quedan 2 minutos, I have 2 minutes. y es que Isaías, Isaiah, él se topa he comes up. con su verdad, He comes true with his truth. y además también, And also, él dice, he says, Dios, God, esta gente que tú me estás enviando these people that you're sending me, son difíciles, they're difficult. no me van a escuchar. They're not going to listen to me. Yo creo que la batalla más grande I think the worst battle en esta vida in this life es aceptar is to accept la voluntad de Dios, God's will, escuchar to listen a Dios, to God, aunque tú no lo entiendas even if you don't ni lo understand, veas. Es not la even see, obediencia a it's Dios. the obedience of God. Y vemos aquí And we'll see here, que esa era la batalla más grande that was the worst battle que that tenía Isaías that Isaiah had con with Dios. God. Dios, God, si yo te quiero seguir a ti, if I want to follow you, ¿por qué tú me pones esta prueba tan grande? why do you give me all this, struggle? No. Struggles. Struggles? ¿Por qué tú me hiciste a mí tener estos hijos? Why did you make me have all these kids? ¿Por qué yo paso estas situaciones con mis hijos? Why do I have to go through this situation Con with mi my kids, esposo. with my husband, Con mi persona. with myself? ¿Por qué tengo estas enfermedades? Why do I have this ¿Por qué illness? tengo estas Why depresiones? do I have this depression? ¿Por qué me diste este hombre? Why did you give me this man? Esto no es lo que yo quería. This is not what I wanted. ¿Por qué me diste esta Why enfermedad? did you give me this illness? Whoa, 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 whoa. whoa, whoa. Y Dios nos dice a nosotros, And God says to us, wow, wow, esto es lo que yo te quiero dar. this is what I want to give you. A Isaías, Isaiah, esa es la lucha principal que él tenía. that was the strongest struggle that he had. Porque aquí vemos Because here we see que Dios lo está mandando that God is sending a him enviarle un mensaje to send a message que no era nada animante. that was not encouraging. Y era tan desanimante And it was so discouraging que la gente no lo iba a escuchar. that people were not going to listen to him. Era de simplemente sufrimiento. It was all about suffering. Y aparte de eso, And besides that, Dios le dice a él, God tells eso es him, lo que yo quiero que tú hagas. that's what I want you to do. Y tanto fue así And it was so que ese mismo mensaje that in the same message lo mató a él. killed him. Manasés, In Manasseh, un rey, it was a lo king mandó a matar sent him to kill porque él him estaba diciendo la verdad. because he was telling the truth. Lo increíble del caso The incredible thing about this case, es que en todo esto in all this, quizás no te hacía sentido para él, it didn't make sense for pero him, ese es el plan de Dios para la vida de Isaías. but that was the plan for Isaiah, Y podemos ver And we can see que de ese sufrimiento, from that suffering, de ese dolor, from that pain, nació un retoño. it was born a seed, Y ese retoño and that seed, se llama Jesús. it's Jesus. Tu sufrimiento, Your suffering, no importa lo que estés pasando, it doesn't matter what you're going through, va a retoñar. it's gonna bring a seed, Y ese retoño and that te va a hacer it's gonna make you más como Jesús. more like Jesus. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Thank you. God bless you.